Si hablamos de los representantes de los trabajadores, no surgen de la nada. Los representantes de los trabajadores, tanto los miembros del comité de empresa o comité intercentros como los delegados de personal, son elegidos democráticamente en nuestro país, para lo que existe un procedimiento electoral, que es lo que vamos a explicar en este vídeo. Después de la portada comenzamos. El procedimiento electoral laboral está regulado por normativa legal específica para él, por el Estatuto de los Trabajadores, y puede estar afectado también por el convenio colectivo aplicable en cada caso. En cualquier caso, en primer lugar, pueden participar en las elecciones como votantes, pueden ser electores pasivos, los trabajadores mayores de 16 años que lleven trabajando en la empresa al menos un mes. Para ser elegidos, para poder presentarse como candidatos y ser elegidos, tienen que ser trabajadores mayores de 18 años y que lleven trabajando en la empresa al menos 6 meses. El gobierno, por normativa, puede reducir este último plazo en los casos de aquellas actividades que tengan más movilidad de trabajadores. El proceso electoral debe ser promovido por alguien. ¿Y quién puede promover el proceso electoral? En primer lugar, los sindicatos que tengan un 10% de representación en la empresa, en los órganos de representación de la empresa. También los sindicatos mayoritarios y los trabajadores reunidos en asamblea cuando, por una mayoría de más del 50%, decidan promover el proceso electoral. Cuando cualquiera de estos tres, los sindicatos mayoritarios en la empresa, los sindicatos mayoritarios en general, los trabajadores, deciden promover unas elecciones, deben realizar dos comunicaciones. Una a la autoridad laboral, que, como explicamos en otros vídeos, la autoridad laboral en las empresas que solo están en una comunidad autónoma es la Dirección General de Trabajo Autonómica, y en las que están por toda España sería el Ministerio de Trabajo. En un mes deben realizar un comunicado de las elecciones a la autoridad laboral y también en el mismo mes, antes de un mes, a la empresa. La comunicación a la empresa, si da problemas, puede ser una copia del impreso que se ha presentado ante la autoridad laboral, debidamente sellado y con número de registro. Esta convocatoria electoral puede responder a dos posibilidades: que se renueve todo el órgano de representación de la empresa, si es el comité de empresa, todos los miembros del comité de empresa, o que se deba nombrar a uno de sus miembros porque ha dimitido, porque ha dejado de trabajar allí o por la razón que sea y ha dejado de pertenecer al comité de empresa. En este segundo caso, se pueden convocar unas elecciones parciales y el elegido tendrá su mandato igual que el de sus compañeros que ya estaban antes, es decir, terminará todo el comité de empresa terminará en el mismo momento. También es posible que se realicen estas elecciones parciales cuando se haya producido un desajuste, cuando el comité de empresa, que tenía un número de miembros, deba tener más porque la empresa ha tenido un aumento de plantilla, por ejemplo. En el caso de celebración de elecciones, la empresa debe realizar todo lo que facilite la celebración de esas elecciones. Para empezar, tiene que facilitar los medios, el local, los materiales, etc. Es la empresa, además, la que nombra a los miembros de la mesa electoral. Los miembros de la mesa electoral, que serán un presidente, dos vocales y un secretario, cuando son nombrados no pueden renunciar, es una obligación. El único caso que se les permite que renuncien es si se van a presentar como candidatos, porque está prohibido que un candidato forme parte de la mesa electoral, cosa que, por otro lado, es completamente lógico. Para presentarse como candidato, para presentar candidaturas a estas elecciones sindicales, pueden hacerlo, en primer lugar, los sindicatos que tengan representación. En segundo lugar, las agrupaciones de sindicatos. Y en tercer lugar, también se pueden presentar como candidatos
los trabajadores individualmente, pero en este caso se le va a exigir que presenten avales, que presenten como avales 3 veces el número de miembros totales que va a tener el órgano elegido. Como hemos dicho, la empresa tiene que facilitar los medios para lo local, los materiales para las elecciones. Es posible en un momento dado que la mesa electoral sea itinerante cuando, por las características de la actividad de la empresa, los trabajadores no estén en un centro de trabajo todo el día y entonces deberá desplazarse. Se puede realizar propaganda electoral, está permitida, hombre, en unos límites razonables y siempre que no afecte a la actividad productiva de la empresa. La mesa es la que va a organizarlo todo, va a fijar la fecha de las elecciones, va a proclamar los candidatos, va a dar la información sobre el censo, a recabar la información sobre el censo que la empresa tiene que facilitarle también, es obligación suya, y a darla a los trabajadores. Y una vez que se celebran las elecciones, el escrutinio tiene que ser público. La mesa tiene que leer las papeletas una a una en público y levantar acta de los resultados. Este acta de los resultados va a tener también la proclamación de los candidatos elegidos, que va a tener que ser comunicado tanto a la empresa como a la autoridad laboral. La autoridad laboral recogerá estas elecciones y, lo publicará en el tablón de anuncios y lo registrará. En un momento dado, para saber si alguien es miembro de un comité de empresa o delegado de los trabajadores, se puede pedir una certificación a la Dirección General de Trabajo Autonómica o al Ministerio, que va a producir esta certificación de la proclamación de candidatos. Y esto es todo. Si ha sido útil esta información, denos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal, que encontrarán otros muchos temas interesantes de derecho laboral. Muchas gracias.